Buenas noches familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de Creciendo Juntos. Recuerden que este espacio está disponible todos los martes a las 8 de la noche. Estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo por YouTube para que ustedes puedan compartir también estos enlaces con su familia, con sus amigos y que así juntos tengamos un espacio agradable dialogando sobre la familia, sobre los matrimonios, pero sobre todo viendo cómo el amor del Señor transforma la vida de aquellos que deciden servirle y seguirle, ¿sí? El día de hoy estamos acá junto con mi esposa en esta oportunidad. Veníamos pensando y durante esta semana de lo que queríamos charlar y contarles a todos ustedes. Hay un versículo que nos retumbó un poquito en la cabeza en estos días mientras estábamos pensando frente a qué venir a contar con ustedes. Sobre todo porque, bueno, el pastor nos decía que, el pastor Carlos nos decía que era algo que nos hubiera costado de pronto un poquito de trabajo superar en Cristo. Y yo decía, y que de todo, que de todo lo que… Y bueno, como decías tu amor, ese versículo nos dio claridad Sí. de qué compartir. Ujú. Sí, sí. Bueno, antes de continuar, para de pronto las personas que no nos conozcan, nosotros pertenecemos acá a la congregación, hace ya casi como 7 años ahorita en noviembre. 7 años en noviembre cumplimos acá en la congregación. Mi nombre es Johan Y Elena. y llevamos 7 años y unos mesecitos de casados. Ya casados. en marzo cumplimos los 8 años de casados. Ujú. De hecho, pues tenemos las fechas claras porque 6 meses llevábamos de matrimonio cuando llegamos aquí Acá a la a la iglesia. iglesia. Ujú. Sí. Entonces, para los que no nos conocían, mucho gusto cuando nos vean por ahí en la iglesia y demás. Nos gustaría Salúdenos. también saludarnos y relacionarnos con todos Sí. ustedes, sería interesante. Sí. Volviendo al tema de lo que queremos compartir el día de hoy, del tema que nos costó un poquito tratar y comenzar a trabajar para ponernos en marcha, alineados a de la voluntad de Dios. Venía este versículo que mi esposa dice que nos llamó la atención, ¿sí? ¿Ya lo dijimos? Creo No, que no lo hemos dicho, ok. estamos dando como expectativa hacia el Sí, sí. versículo. El versículo lo encontramos en Amós 3:3 y si bien es cierto el contexto de lo que está hablando acá este pasaje es otro, no habla específicamente de matrimonios y familias, sino está hablando de una advertencia o castigo más bien de lo que va a suceder a Israel. Sí. Sí menciona una verdad que podemos aplicar al matrimonio. Y es que el versículo dice de la siguiente manera, permítame, se los leo. Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ese versículo nos retumbó porque nosotros reflexionando o pensando frente a las luchas que hemos tenido, nos comenzamos a dar cuenta que muchas de ellas realmente era porque no estábamos de acuerdo. Pretendíamos caminar juntos, pero no estando de acuerdo. Se nos dificultaba ponernos de acuerdo realmente. Y sí, y bueno, este es más como una afirmación, o bueno, una pregunta más lógica, ¿no? Es como, Sí. ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Definitivamente no es posible. No se puede. No es posible. En algún momento alguno de los dos se cansará o los dos se Y cansarán. tomarán rumbos distintos, Y dejarán de andar juntos. Ajá, y tomarán rumbos distintos. Entonces sí, es más como esa pregunta lógica, Así que la es. respuesta es no, No se puede. no. No se puede. Y este texto nos hacía reflexionar y nos hacía recordar varios episodios que hoy queremos también compartir con ustedes, en los que pasamos por momentos difíciles como matrimonio por pretender andar juntos sin estar de acuerdo. ¿Sí? Y es que esta ha sido una de las cosas, uno de los temas que más el Señor ha trabajado en nosotros, porque al principio, porque como somos tan diferentes en nuestras personalidades, en nuestros contextos, definitivamente lo que no le gusta a él fijo me gusta a mí, ¿sí? Sí, eso es casi que Y fijo. lo que no me gusta a mí, eso es Fijo lo que me le gusta a gusta mí. a él, en música, comida, lugares a frecuentar, hábitos, cine, no, todo, absolutamente todo es diferente, incluso pues los temperamentos, ¿no? Yo soy más, no explosiva, no diría explosiva, soy De más carácter fuerte. activa, soy más intensa, ¿sí? Más Sí. obsesiva en algunas cosas. Y yo soy Y tú más eres de pensar las cosas, meditarlo, más calmado. tranquilo. A veces me quedo mucho tiempo pensando y no actúo. Entonces ya se podrán ir imaginando cómo chocábamos un poquito, cómo… Claro, para mi forma de ser era un poco
como desgastante, como me parecía como que era demasiado pasivo, entonces chocábamos mucho en eso y caí en un error muchas veces de creer que podía llegar a ser un obstáculo incluso para los planes que yo tenía, ¿no? De una manera pues individual, que es lo que vamos a ir viendo. Sí. Y en eso pues tenemos como dos anécdotas, Sí, dos básicamente. anécdotas para contarles. O más que dos anécdotas, porque dentro de esos contextos hay muchas Bueno, sí. anécdotas. Son sí, dos áreas, llamémosle, Dos en áreas, las sí. que nos costó comenzar a ponernos de acuerdo para caminar juntos, en las que comenzamos caminando cada uno por su lado y comenzamos a ver las consecuencias de eso. ¿Cuentas tú la primera? Sí, sí. Cuéntala, a ver. Bueno, digamos que en el servicio a Dios, que es lo que nosotros como que más hacemos desde que pues, nos casamos, en el Sí. servicio a Dios, mi temperamento era más enfocado como de pronto al seguimiento, a la intensidad con la persona. Y Johan era más en el tema de la palabra, del estudio, de que lo que vaya a decir pues esté bien dicho y bíblico más que bien dicho. Y para mí era un poco frustrante, incluso llegábamos a pelear bastante porque a mi modo egoísta de ver, la manera en como yo servía a Dios era la correcta. Sí. ¿Sí? Y sentí en algún momento, llegué hasta pensar que de pronto me era un obstáculo en algunas cosas. Entonces ahí tuvimos varias anécdotas, varias situaciones que chocábamos mucho en esa parte del servicio a Dios. Sí, es cierto, de alguna manera, y no solo ella. Yo también, dentro de mi forma, como mencionamos al principio, como más tranquila y demás, yo me tomaba más tiempo para las cosas, de pronto, como dice mi esposa, de sentarme a estudiar minuciosamente algunos temas y demás para asegurarme de que lo que fuéramos a llevarle a las personas fuera correcto bíblicamente. Mi esposa, como ella bien lo dice, se enfocaba más era en el relacionarse, en ir a visitarlos, en cuidarlos, en estarlos llamando, en orar por ellos. Entonces como que también yo desde mi punto era egoísta porque yo me sentía cómodo en mi posición y consideraba que era lo que se debía hacer. Al igual que mi esposa estaba cómoda en su posición y consideraba que así era lo que se Y debía hacer. aunque no era que no estudiara la palabra, pero tal vez no tenía como esa delicadez o esa prudencia más bien para darme cuenta de que lo que estaba diciendo era bíblico, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, obviamente no era que el otro ignoraba del todo lo que el otro valoraba. Es decir, mi esposa obviamente no ignoraba la palabra. De hecho, ella es una mujer que ama y estudia la palabra. Y yo tampoco era que ignorara a las personas y demás, solo que era como la prioridad que le estábamos dando a ciertas cosas. Entonces, aunque teníamos aparentemente la misma dirección, estábamos caminando juntos y no Pero estando de no acuerdo estando en de ese acuerdo. aspecto. Otro aspecto también es nosotros tenemos un almacén de muebles para los que no sabían. Y desde que comenzamos con el almacén, teníamos tantas diferencias, cada uno quería una visión diferente, bueno, no tanto visión, sino la forma de hacer las cosas diferentes. Yo me acuerdo que teníamos inconvenientes hasta para envolver un mueble para entregarlo, o sea, yo tenía mi manera de envolver el mueble y ella tenía su manera de envolver el mueble. Entonces, envolver un mueble juntos No se era podía. un poco caótico porque terminábamos podía. disgustados envolviendo un mueble, ¿sí? En cosas tan pequeñas que nos aferrábamos a la manera de cada uno y no cedíamos a como el otro lo estaba haciendo, que no estaba mal, pero éramos tan cerrados y egoístas que no entendíamos esto, que debíamos estar de acuerdo en cosas tan pequeñas si es que queremos caminar juntos por siempre. Entonces, en ese orden de ideas, pues dijimos un día como no, tenemos que hacer algo y empezamos como a detectar el problema. Sabíamos que esa manera de proceder pues no era Correcto. no tenía, o sea, dijimos no, aquí hay algo malo y nos dimos cuenta que realmente estábamos basándonos en nuestro orgullo. Sí. Y uno de los pasajes bíblicos Sí. que nos ayudó a enterarnos de eso y a dar como luz a lo que estaba sucediendo es el de Filipenses 2, 3 3 al y 4. 4. Bueno, vamos a tocar también el 5, pero más adelante. Este es un texto que sí vamos a detenernos un poquito más que en el de Amós, porque realmente este texto revela un poco la actitud que teníamos y lo que nos faltaba para poder comenzar a caminar juntos y de acuerdo. Así es. Entonces, ¿Lo leo? Listo. Entonces, Filipenses 2, del 3 al 4. Dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Sí? Es un texto que exhorta un poco a la relación interpersonal, cómo debería darse esa relación. Y obviamente mucho más en el matrimonio, porque no hay persona más cercana que mi cónyuge, ¿sí? Con el que comparto todos los días. No hay persona más cercana para mí que mi esposa, con la que comparto todos los días, la que me conoce más a profundidad que cualquier otra persona, con la que yo debería comenzar a contemplar este pasaje y a prestarle mucha atención. Y nos dimos cuenta que empezando el pasaje dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, Con humildad, sí. estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y nos dimos cuenta, o en mi caso me di cuenta que no estaba teniendo humildad, realmente estaba siendo egoísta, estaba poniendo por encima mi personalidad, mis costumbres, mi manera de ser, mi manera de hacer las cosas, y estaba pensando de una manera egoísta al subestimar también la manera en cómo tú lo hacías, como Sí. Johan lo hacía, ¿sí? Entonces entendí que me faltaba esa humildad para reconocer que tú no eras un obstáculo, sino que eras un complemento para mi vida. Sí, no solo a ti te faltó, evidentemente a mí también. Puede que por el temperamento de pronto de mi esposa se Lo expresaba manifestara más. más, se le notara más de pronto el enojo, se le notara un poquito más la molestia, pero es cuestión del temperamento, no quiere decir que yo no actuaba de manera egoísta. Evidentemente también yo estaba cómodo en mi posición de hacer las cosas, en mi forma de hacer las cosas, en la manera en la que las venía haciendo antes de casarme de alguna manera. Y no estaba teniendo en cuenta a mi esposa, ¿sí? O sea, yo creo que este texto trae muchas cosas claves y es como por ejemplo la humildad, o sea, la humildad es pero tan necesaria si queremos caminar juntos y de acuerdo, si queremos caminar para el mismo lado y no vernos en algún momento en la posición de decir tenemos que separar nuestros caminos. Si no hay humildad, difícilmente se ¿Qué puede. es lo que resulta pasando, ¿no? ¿Qué es Sí. lo que pasa hoy en día en muchos hogares? Y es que dicen, no, no pudimos vivir juntos. Sí. Y esa es la conclusión a la que llegan muchas personas, y es, ¿se acabó el amor o definitivamente no nos entendimos? Es la Sí. palabra, ¿no? No nos entendimos. Pero realmente detrás de esa frase, no nos entendimos, hay mucho orgullo. Claro. Hay mucho deseo de sobresalir, el individualismo, ¿no? No hay realmente humildad para ceder. Y aquí entendimos algo, Sí, es cierto. y es que realmente no sabíamos amar, Sí. ¿sí? No sabíamos amar porque el amar es darse al otro, y realmente lo que nosotros queríamos era complacer a nosotros mismos. Sí, es cierto. Sí, ahorita pensando en lo que decía mi esposa, es muy común escuchar esto, ¿no? No pudimos seguir juntos, no pudimos solucionar nuestras diferencias, estaba truncando el camino del otro, es mejor que el otro siga desarrollándose por aparte y bueno, tantas cosas que aunque a veces suenan bonitas y a veces dijeran como, wow, qué sacrificado, prefirió que el otro siguiera sus sueños antes de seguir juntos. Hay orgullo y el Claro. orgullo lo que impide ahí, o sea, falta de humildad, falta de comenzar a considerar al otro tal cual como dice el pasaje, considerando al otro como superior. superior. Y es que ahí es donde se falla. Si yo considerara al otro como superior, yo entendería que la forma de ser del otro, que la manera de hacer las cosas del otro es valiosa. Son un regalo para mí si, también. Si digamos acá volviendo al ejemplo de nosotros, de lo que hacíamos, por ejemplo, en el ámbito ministerial que decía mi esposa, si yo considerara de ella, bueno, ya lo considero, pero si en ese momento en el que tuvimos los inconvenientes, hubiera considerado que esa pasión de mi esposa por buscar las personas, por orar por ellas, por llamarlas, era una virtud. ¿Sí? Y no que de pronto era Que te un quería defecto molestar. intenso o que me quería a mí como incomodar en mi quietud. Si yo lo hubiera entendido en ese momento, nos hubiéramos ahorrado muchas peleas. Y si también mi esposa hubiera entendido que era necesaria la parte de lo que yo también venía haciendo, de detenerme, de estudiar profundamente y demás, pues genial, porque hubiera sido un muy buen equipo desde el principio, con dos aspectos muy valiosos Vitales. juntos, o sea, uniéndonos, yo aprendiendo de ella y ella aprendiendo de mí. Pero no logramos desde el principio vernos como ese superior, como esa persona que nos puede enseñar, no nos vimos de esa manera, sino nos vimos como obstáculos al principio. Y otra cosa que también nos llevó como a entender es el propósito que tiene el matrimonio.
Porque otro error en el que caemos, o en el que cae la sociedad hoy en día, es que realmente no entiende y no comprende cuál es el propósito del matrimonio. Las personas que contemplan hoy en día el casarse, porque pues no son todas, sino algunos pocos Sí. que contemplan el casarse hoy en día, no tienen claro para qué se casan realmente, sino Así que es. creen que el matrimonio es para complacerse a sí mismos, para cumplir sus sueños, sus metas, sus deseos, para que le hagan feliz a él, Sí. ¿no? O a ella. Pero realmente eso no es el matrimonio. No. Y uno llega de pronto con esa concepción al matrimonio de creer que es una realización personal y se estrella y se ve uno en el camino no considerando a los demás, a él, al cónyuge, como mayor, sino teniendo peleas por cosas tan insignificantes, por diferencias, por temas que si tuviéramos humildad realmente, no pelearíamos y Sí. no nos haríamos la guerra de esa manera. Así es. Entonces, entendiendo el propósito del matrimonio fue que dijimos, bueno, pues aquí hay que tener humildad. Claro, y es que el versículo 4 del texto que estamos leyendo también nos hace una exhortación grande, algo que cuesta entender, pero que es necesario entender si queremos caminar juntos estando de acuerdo. Porque dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, yo creo que sí. En el matrimonio, si yo debo como esposo preocuparme por lo de alguien más, debe ser en primer lugar por lo de mi esposa. Claro. Y viceversa, si mi esposa debe preocuparse y enfocarse por lo de alguien más, debe ser por lo de su esposo. Y esto no siempre es así, porque como dice mi esposa, tal vez uno llega con la concepción de realización personal y pretendiendo que se cumplan mis deseos, ignorando los de la otra persona. Y es que esto, acá volviendo un poquito a nuestra historia, no solo va en lo que hacíamos juntos. Mi esposa habló de pronto el ámbito ministerial que juntos lo hacemos, o yo hablaba del tema de nuestro trabajo, nuestro local que juntos lo hacemos, sino también mi esposa como individuo también tiene sueños, proyectos y demás, que no necesariamente habla de algo que estemos haciendo juntos, pero que yo sí debería adoptar como si fueran sueños míos, que yo sí debería adoptar como si fueran metas mías, y yo debería, como se le dice por ahí coloquialmente, meterle la ficha a lo que mi esposa está haciendo. Y es algo con lo que uno no está muchas veces comprometido a hacer. Sí, cuesta unificar sueños, cuesta renunciar a Sí. sueños también y a muchas actitudes y costumbres que uno tiene y que considera buenas, pero que a la larga no aportan al matrimonio. Entonces, entendiendo el propósito, lo vemos en el versículo 5 de Filipenses 2, versículo 5, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos que el matrimonio no es para que nos hagan felices a nosotros, sino que a mí me encanta una frase que escuché de una chica que sigo en Instagram, que leyó un libro, que dice, ¿y qué si el matrimonio más que para hacernos felices es para santificarnos? Sí. Cuando yo leí esa frase dije, así es, así es, así es. Y no es que el matrimonio no nos haga felices. Claro. Claro que sí nos hace felices. Pero el principio o la base o el propósito del matrimonio es santificarnos. Así es. Porque uno solito no se santifica. No. Antes se alimenta la carnecita. Es cierto, porque yo hablaba con mi esposa cuando veníamos y yo le decía, yo no me di cuenta de qué tan malo era, sino hasta que me casé. Hice bien mi papel. Sí, y no está mal, o sea, no es que haya sido malo que me casé y comenzaron a salir cosas malas de mí, no, cosas que ya estaban, pero al convivir con mi esposa me comencé a dar cuenta de qué malo era. ¿Por qué? Porque comencé con mis pecados, comencé con mis malos hábitos, comencé con tantas cosas a lastimar a mi esposa, y ahí comencé a darme cuenta que había muchas cosas que yo debía cambiar, cosas que no me había dado cuenta cuando estaba soltero, ¿sí? Y soltero me creía una, ¿cómo se dice? Mansa paloma. Una mansa paloma. Pero ya en el matrimonio me comencé a dar cuenta de eso. Y como decía mi esposa esta frase, en el matrimonio al darme cuenta, porque no solo darse cuenta por darse cuenta, sino uno comenzar a orar y a trabajar en esos aspectos. Es decir, comenzar a permitir que el Espíritu Santo haga esa obra de santificación en nuestra vida y comenzamos a ser más santos dentro de este vínculo. Claro. Entonces, cuando entendemos que el propósito no es ser felices únicamente, Sí, porque sino sí que hay lo uno somos. mayor, y de hecho cuando empieza uno a santificarse,
y a parecerse a Cristo, porque aquí es lo que nos invita, ¿no? Claro, tener el mismo sentir. sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, llegar a la estatura de Cristo, a tal punto de sentir lo La que Él humildad sintió. de Cristo, Sí. que ahí sigue en el versículo 6, ¿no? No escatimó, Ah, sí, ¿cierto? sí, El ser sí. igual a Dios, sino que Él se despojó. Bueno, entonces, cuando nosotros somos humildes y empezamos a ser santificados, pues vamos a ser felices, realmente. es. Porque yo creo y estoy segura de eso, porque es ha sido una de mis luchas más grandes, es el orgullo. Y el orgullo lastima, y el orgullo cansa, el orgullo agota definitivamente, porque Es el un peso orgullo muy grande es con un el cual peso cargar. demasiado grande que se manifiesta en todas las áreas. O sea, nosotros no podemos hablar de orgullo en una sola área, no, En todas las se áreas. esparce como un cáncer en todo. Sí, Es una solo cosa que hablando de impresionante. matrimonio, pues comienza a afectar a la persona más cercana. Claro, empieza a afectar a la persona más cercana. Y cuando, en cambio en Cristo, Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras es. almas. ¿Qué quiere decir esto? Que el orgullo trae cansancio a nuestras almas. En cambio la humildad trae descanso, porque yo cedo, porque yo me doy, porque amo. Y ahí es donde realmente empezamos a ser felices, ¿no? Cuando empezamos a ser como Cristo. Yo una de las cosas que le digo a Dios en oración es, Señor, dame el carácter de Cristo porque realmente es lo mejor que a mí me puede pasar. Es lo mejor que le puede pasar a mi vida y es tener el carácter de Cristo. Entonces, entendiendo ese propósito, dijimos, bueno, no podemos pelear más. Claro, no podemos pretender seguir juntos estando en desacuerdo. Sí, porque o sea, hay algo que nos debe quedar hoy y nos damos por bien servidos y después Sí. de escuchar este programa, de ver este programa, como familia, como matrimonio, comenzamos a entender que no podemos caminar juntos, no podemos seguir juntos si no estamos de acuerdo, ¿sí? Y para estar de acuerdo hay que ceder, hay que manifestar humildad en nosotros, hay que reconocer las virtudes del otro, hay que considerar al otro como mayor, como mejor y comenzar a pensar y tener el sentir que tuvo Cristo Jesús. Es que dándonos. incluso aquí, pues viendo el versículo que sigue, que está en Efesios 5:28, hablando del mandamiento de una sola carne, ¿no? Es que ni siquiera el Señor nos manda a caminar de acuerdo solamente, sino llegar a ser uno. Sí. O sea, es renunciar a O sea, ese tal nivel de punto, unidad, ¿no? a ese nivel de unidad, de estar de acuerdo, a ese nivel de ya no son mis cosas, sus pensamientos, sus decisiones, sino Sus que sueños. sus sueños, sino que lo que haga el uno afecta tan profundo al otro o beneficia tan profundo al otro que llegamos es a ser uno. Una sola carne. Entonces yo creo que no hay mayor antídoto para el egoísmo que ser una sola carne con Así el es. otro, ¿no? No, y de hecho, como el versículo que ibas a leer ahí, Ajá, el de apóstol el de Pablo Efesios. cuando escribe Efesios en 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, o sea, no hace distinción, o sea, No. amar a mi esposa es amarme a mí A mí mismo. mismo, ajá. Sí, cuidar a mi esposa es cuidar mi cuerpo, o sea, a ese nivel de unidad, a ese nivel de caminar de acuerdo, de caminar juntos, nos lleva a la palabra. Y si lo viéramos de la otra manera, si yo no amo a mi esposa, si yo maltrato a mi esposa de alguna manera, y no me estoy refiriendo física o vayamos a los extremos, si yo la maltrato ignorando sus sueños, si yo la maltrato ignorando sus cualidades, si yo la maltrato ignorando sus necesidades, me estoy maltratando a mí mismo. ¿Sí? Claro, emocionales. Estoy yendo en contra de lo que acá el apóstol y Dios mismo está diciendo, porque es la sabiduría de cómo debe ser el matrimonio, hacia qué lado debe dirigirnos cada uno de nosotros, y ese es al mismo lado, de acuerdo, juntos, una sola carne. Y entre más rápido entienda uno esto, pues Se evita menos, sí, menos dolores de cabeza, menos discusiones. Hay otro pasaje que también es muy, muy lindo y muy revelador, que es el de Primera de Juan 1:7, que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es. Entonces, imagínate que no es solamente para ahorrarnos peleas y discordias, sino que es también es decir, que significa que andamos en luz, es decir, que andamos en Cristo, que nuestros ojos han sido iluminados. Cuando nosotros tenemos comunión, aquí está hablando tal vez en un contexto de iglesia, o sea, de cuerpo, pero pues qué mayor comunión que con mi cónyuge, ¿no? Con mi esposo. Entonces, cuando yo no ando
en comunión con mi esposo o mi esposa, lo que damos, lo que comunicamos es que no andamos en luz. Exactamente. Y cuando nosotros andamos en luz, tenemos comunión, y aquí algo pasa muy lindo, y es que dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente cuando yo ando en comunión, cuando yo ando de acuerdo, ¿cierto? Sí. Con mi cónyuge, me puedo descubrir esos pecados que incluso me son ocultos a mí mismo, porque uno a veces va por la vida y si nadie le dice los pecados o lo que uno está fallando, pues No se da cuenta. Pero una de las cosas que yo entendí en el matrimonio es que yo no tengo un mayor aliado que mi esposo para que me digan que estoy fallando. Claro. Definitivamente. Es el cónyuge el que le dice a uno en qué está fallando. Así es. Entonces, por eso dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Claro, porque es que cuando andamos de acuerdo, cuando andamos juntos con el mismo propósito, cuando entendemos esto y todo lo que implica que ya hemos mencionado, andamos en comunión. Y cuando andamos en comunión y nuestros pecados, como dice mi esposa, no son manifiestos el uno al otro, no en el sentido de pronto de tirarnos encima a lastimar al otro señalándose sus pecados, sino en el sentido de ayudarnos, de buscar que en mi cónyuge se forme Cristo, como mi cónyuge busca que en mí se forme Cristo, ¿sí? En ese sentido, en ese contexto, cuando dice que la sangre limpia todos nuestros pecados, es porque comenzamos a transformar, comenzamos a cambiar, comenzamos a apoyar al cónyuge en oración, ¿sí? Yo creo que una de las experiencias acá bonitas yo podría contar, he experimentado orando por alguien es por mi esposa. O sea, si yo puedo experimentar orar por alguien como si fueran mis propias necesidades, es por las de mi esposa. Y en ese sentido comenzamos a ver cómo cambiamos, cómo somos transformados, cómo comenzamos a dejar a un lado ese pecado, y haciéndolo eso no hay nadie más beneficiado aparte de cada uno de nosotros que nuestro propio cónyuge. Cuando yo dejo de pecar en cierta área, de cierta manera, aparte de beneficiarme yo, comienzo a beneficiar a mi cónyuge. Así es, entonces empezamos a ser santificados, que a la larga, a ser santos, que a la larga es el propósito del matrimonio. Entonces, entendiendo todo esto, dijimos, realmente esto es un peniel de 60 años. Es un proceso bien lindo en el que porque es de valientes realmente, ¿no? El matrimonio es de valientes y Dios está con nosotros, es decir, no somos ajenos, Dios no es ajeno a esto, sino que es su plan divino, es su plan maravilloso para perfeccionar y para santificar a sus hijos, ¿no? A sus santos. Entonces, cuando uno acepta esa realidad, dice, wow, realmente para hacer esto más llevadero, más fácil, y disfrutar del matrimonio, que realmente es también uno de los propósitos, el disfrutar. Decimos, bueno, seamos humildes, cedamos, amemos, veamos, porque una de las cosas que a mí me pasó fue que empecé a ver a Johan, empecé a ver a mi esposo de una manera tan, yo le decía al Señor, gracias por el esposo que me diste, porque en mi personalidad yo no estaría viviendo con un hombre igual a mí, ¿no? Ya nos hubiéramos acabado, pero gracias por mi esposo y por su personalidad, por su paciencia, por su prudencia, porque me guía en los momentos, porque es mi polo a tierra. Entonces ya uno empieza a ver a su cónyuge de una manera tan diferente, a valorar y a centrarse en su hogar, a invertir en su hogar, porque esa es la otra, ¿no? Cuando uno es orgulloso, cuando uno es egoísta, cuando uno no ve a su cónyuge como mejor que uno mismo, uno de una manera inconsciente se enreda en cosas de pronto externas a la relación que distraen y termina uno sí viviendo con la otra persona, pero invirtiendo tiempo, dinero y todo en otras situaciones y a otras personas que no son los que van a estar con uno toda la vida, ¿no? Así es. Entonces, cuando uno entiende ese propósito, ahora no quiere decir que solamente nos encerremos en los dos, ¿no? Pero es importante tener un equilibrio sano para eso. Sí, o sea, el compartir con otros, el disfrutar con otros, el dedicarle nuestro tiempo a otros, nuestro esfuerzo a otros, está bien, pero no puede ser un distractor para escapar de mi relación con mi cónyuge. De nuestra intimidad. Para disimular, para maquillar el hecho de que estamos caminando, pero no de acuerdo. Sí, estamos en desacuerdo, ¿sí? Y es que ya finalizando, ya para terminar esta conversación,
nosotros nos pudimos pensar de cuáles fueron los beneficios que Sí. comenzamos a notar en nuestra relación, en nuestro matrimonio, cuando comenzamos a decidir ceder, hacer acuerdos y caminar juntos, ¿sí? Encontramos cosas bastante interesantes, porque por ejemplo, lo primero, hablamos de santificar, ¿sí? Cuando somos cada vez más santos, cuando somos santificados, cuando entramos en este proceso, cuando abandonamos el pecado, pues el primer beneficio que encontramos es que nos vamos pareciendo a Jesús. A Jesús, así Vamos es. creciendo en la Juntos. estatura de Cristo, que finalmente es el propósito de nosotros como cristianos, ¿sí? Y debe ser el propósito como Y matrimonio. que la relación empieza a glorificar a Dios, Así es. ¿sí? Porque Comienza a ese es el- reflejar a Cristo de alguna manera. y Dios ¿sí? es glorificado. Otra es que hay paz en la relación. Hay paz, sí. Definitivamente, hay paz. Paz en donde cada uno está, pues, digamos que satisfecho, ¿sí? Sí. Con el otro y no hay tanta discordia, tanta pelea, tanta Sí. ira, ¿no? Sino que estamos en paz, En y, paz. y se disfruta más el tiempo de calidad. Y de esa ser manera. feliz también. Y se es feliz. Muy También feliz. otro es culminamos planes, porque si cada uno tira para su lado, si cada uno tiene sus objetivos, si cada uno tiene sus propósitos, pues nos va a tomar mucho más Más tiempo culminar esos planes. Pero si nos apoyamos, si tomamos los planes del otro como propios, si nos animamos, pues rápidamente vamos a culminar esos planes y vamos a disfrutar de las victorias también del otro. Otro es que se siente uno respaldado, ¿no? Sí. Acompañado, no se siente solo. Y importante y es que en algunas parejas de pronto se sienten como una competencia, como si fuera algo de egos, ¿no? Claro, y hasta envidia, si a mi Hasta esposa le va envidia. bien, si a mi esposa destaca, más, sí. si gana más o demás, siento como cierta envidia y no tiene que ser así, o sea, no es el No, y no tiene propósito. sentido tampoco, porque Sí, lo que él beneficia a mi cónyuge me beneficia a mí Beneficia a mí. directamente, Claro. y viceversa. Entonces, así ¿no? es. Otro beneficio es que somos más efectivos en Cuando- cualquier cosa. Claro, cuando emprendemos algo. Si lo hubiéramos entendido como los ejemplos del principio, en el ministerio, llamémoslo, en el servicio a Dios o en nuestro local o almacén, hubiéramos sido más efectivos desde el principio. Envolviendo la sala hubiera sido más rápido. Claro, hubiéramos gastado menos vinipel envolviendo esos muebles. Sí, sí, y pues nada, tenemos mayor probabilidad de éxito, ¿no? Claro, En- tenemos mayor probabilidades de ser exitosos en aquello que emprendemos, porque trabajamos juntos, de acuerdo, apoyándonos y apropiándonos. Incluso uno en los hijos, pues nosotros todavía no tenemos hijos, pero uno en los hijos ve eso, ¿no? Que cuando hay personas que tienen hijos y no se ponen de acuerdo, el uno le dice una cosa, el otro le dice otra cosa, y a la larga el niño o la niña pues termina perdiendo el respeto. Aprendiendo a Hacia- manipular. Aprendiendo, Termina termina aprendiendo a manipular. manipular. Exacto. Entonces, sí, se mueve ahí un tema de mentira, de Sí, sí. desorden, entonces, sí, hoy era aprendiendo a caminar, Sí, estando de acuerdo, hacia la misma hacia la dirección, misma estando de dirección. acuerdo. Y eso es lo importante, ¿sí? Eso era lo que queríamos contarles acerca un poquito de nuestra vida, nuestra experiencia, de cómo nos costó, pero hoy podemos decir Que hemos Dios ha sido visto, bueno. que ha sido bueno Sí. y hemos visto el fruto de caminar de acuerdo, juntos pero de acuerdo, ¿sí? Obviamente todavía trabajamos en cosas y hay cosas en las que seguimos teniendo que doblegar nuestro orgullo, teniendo que ceder, teniendo que escuchar al otro cuando nos dice en qué estamos fallando, pero hemos avanzado y hemos visto el beneficio de caminar de acuerdo juntos. Así que de pronto, no sé si ustedes en sus casas, los que nos están viendo por Facebook, por YouTube, están allá detrás reflexionando y diciendo, ¿sabe que no hemos caminado de acuerdo? Es el momento, mire, Dios tiene algo muy lindo y es que es misericordioso. Y si usted a día de hoy tiene la oportunidad de escuchar esto y tomar cartas sobre el asunto y empezar a ponerse de acuerdo, es porque Dios es misericordioso con usted y su familia. Sí, así que aprendamos a caminar de acuerdo, caminamos a caminar pero de acuerdo, juntos pero de acuerdo. Ujú, y el secreto para eso es que cada uno tenga el deseo de ser más como Cristo. Así es. Sí, no hay otra. Cada uno tenga el deseo de ser como De ser Cristo, como cada Cristo. uno valora a su cónyuge, cada uno lo vea como mejor, cada uno vele por los sueños y demás del otro. Y centrémonos en eso, enfoquémonos en esto y comenzaremos a ver la bondad de Dios y lo maravilloso que es tener un matrimonio caminando, obedeciendo al Señor. No que seamos perfectos porque nos falta, queremos llegar, creemos que es posible llegar a la estatura de Cristo. No somos de los que nos conformamos diciendo, ay, pero es que todos somos pecadores. No, creemos que es posible hacerlo. Y si no lo creemos, y si usted no lo cree, no va a llegar a la estatura, se va a conformar con menos. Así que hay que creerlo, que podemos llegar a ser De hecho, como mira Cristo. que la perfección, ahorita se me viene a la mente, la perfección bíblica hablas de una perfecta unidad, Sí. en donde no hay división. Y me causa mucha curiosidad porque
sí podemos llegar a ser perfectos, Así es. ¿sí? Como una sola carne en nuestro hogar, y es no teniendo división. No habiendo ¿Sí? división, No sí. habiendo división. Esa es la perfección cristiana, esa es la Así perfección es. bíblica. Y es que en nosotros no haya división, Así es. hablándolo aquí primeramente en el contexto de hogar. Así Entonces, es. ¿te parece Sí. si oramos? No, y es, espero que esta historia, esta experiencia que hemos compartido con ustedes el día de hoy haya sido edificación para ustedes, que les haya traído algo de pronto de luz, de cómo ponerse de acuerdo en esta relación. Estos espacios son para eso, para que diferentes personas vengamos a compartir de nuestra experiencia, personas que nos falta, que estamos en el proceso, pero que queremos compartir con ustedes las victorias que hemos llegado a tener dentro de nuestro matrimonio y cómo en esto hemos podido ver la bondad de Dios y cómo en esto hemos podido salir adelante como matrimonio, hemos podido crecer como matrimonio. Así que antes de terminar, los invitamos a que sigan conectados todos los martes a las 8 de la noche. Recuerden su programa Creciendo Juntos por Facebook, por YouTube. Y si usted conoce una familia, una pareja o alguien que está pasando de pronto por una situación que necesita esto, compártalo, Ajá. compártalo en su Facebook, compártale el link, pero no deje que esto no llegue a personas que sí lo necesitan, ¿sí? Así que como decía mi esposa, oremos una oración breve para terminar. Señor Dios, gracias por este espacio, este tiempo que nos permitiste compartir. Gracias por cada persona que toma estos 40, 50 minutos para escuchar un poco acerca de tu palabra. Dios, te pido que bendigas a las familias que están pasando por un momento difícil y les muestres tu bondad, Señor, que les ayudes a doblegar su orgullo, que les ayudes a doblegar esto que no les ha permitido caminar juntos y de acuerdo, Señor, porque sabemos que cuando nos disponemos, tú obras, Señor. Te pido que obres en la vida de cada una de las familias que están ahí, Señor. Si hay familia que está a punto de tirar la toalla, Señor, ayúdales, ten misericordia, Señor, y permite que por medio de tu palabra, Señor, se alineen, Señor, y comiencen a disfrutar de la bondad y la bendición que es su matrimonio. Bueno, familias, gracias Amén. por permitirnos estar acá en este Gracias. espacio con ustedes, en este espacio Creciendo Juntos. Y como les dijimos al principio, si nos ven por ahí en la iglesia, salúdenos, Por favor. háblenos, compartamos juntos también como hermanos, porque sabemos que así nos edificaremos. Que tengan buena noche, chao. Hasta luego.